el alcohol. Ah, perdón. Ok, ¿cuántos toman? De manera social, obviamente. Sí, o sea, nada más cuando van a las alitas, a las hamburguesas o cosas así, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Aunque, no, pues es que no, estamos los sábados, no importa, hay que ponerlo, hay que plasmarlo, el sábado. ¿Cuánto? ¿Cuánto se toma? ¿Sí? Yo soy fumador social, ok, pero todos los días estás en la sociedad, entonces a lo mejor fumas todos los días, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Y saber si ha brincado de uno a otro. Pues empecé con el tabaco, después me seguí con la marihuana, ahora estoy en el crack. Entonces, un cronológico de cómo fue su historial de toxicomanías. ¿Sí? Doctor. Doctor, Dígame. Primero las damas. bueno, yo tengo la duda de, por ejemplo, la marihuana cuando se usa como medicinal, Ajá. ¿aún así se toma en cuenta como una toxicomanía? Sí, de hecho sí. Sí, porque igual va a causar un efecto. Sí, igual vamos a tener un efecto, no sé si sea por algún problema neoplásico, ¿sí? Igual va a tener un efecto adverso como que nos puede dejar un EPOC, ¿sí? Pues si lo usas de manera, como a manera de tabaco, ¿sí? Igual te va a relajar, va a mitigar tus molestias, tu dolor, ¿sí? Pero igual te va a provocar un daño pulmonar, ¿sale? Entonces es importante, aunque sea de manera recreativa, ¿sí? Indicarlo. Doctor, entonces, aunque no se fume, por ejemplo, yo conozco que hay personas que se la untan en cremas y así, también se tiene que especificar que se Sí, unta. también se tiene que especificar. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se la untan para eso es porque ya vencieron el umbral del dolor. ¿Sí? La gente que usa ese tipo de medicamentos preparados es porque el dolor ya es más intenso. Ya vencieron muchos analgésicos y no sé del dolor. Entonces es importante identificar eso. ¿Sí? Si nunca ha tomado, nunca ha fumado o usado otras, hay que ponerlo. ¿Sí? Negó toxicomanías, negó alcoholismo, negó uso de drogas, siempre hay que marcarlo, ¿sí? Si no lo pongo, no quiere decir que no lo haga, ¿sale? Ese fue un error mío y no del paciente, ¿sale? Entonces, si mi Doctor, paciente, mande, también, bueno, si el paciente, o sea, no fuma, pero ahí alguno de sus familiares en casa sí fuma, ahí mismo dentro también se pone si es fumador no, pasivo, ¿eso no? sí, o sea, lo puedes poner como fumador pasivo, pero me pusiste en los antecedentes de los familiares que alguien en su casa fuma, ¿sale? Para yo tomarlo en cuenta, ¿sí? Y entonces te tienes que regresar, si no lo pusiste, te tienes que regresar a los antecedentes de los familiares y poner, ok, ¿quién de tu casa fuma? No, pues papá y mamá. Ok, ¿ya han tenido este problema? Porque a lo mejor no lo interrogaste. Entonces, papá con enfisema o mamá con enfisema, con enfermedad pulmonar, con lo que tú quieras. Pero el chiste es regresarte otra vez y volverlo a poner, ¿sí? Ese es el ejemplo clásico de repente se nos olvida interrogar algo y hay que volvernos a regresar a interrogarlo. ¿Es válido? Sí, es válido, ¿sí? Muy válido regresarnos y corregir nuestro error. ¿Sale? Y ponerlo igual entre personas patológicos. Familiares fumadores, él es fumador pasivo desde hace tanto tiempo. ¿Sale? Sí, gracias. Sale. Esto es muy importante, jóvenes, delicado de preguntar, pero hay que preguntarlo, ¿sí? Hay que preguntarlo, ¿sí? Los antecedentes andrológicos y los antecedentes ginecobstétricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da una idea de las probables patologías que pudiéramos encontrar en nuestro paciente, ¿sí? Sobre en el caso de las mujeres, su historial de embarazos, ¿sí? Y su historial de enfermedades. Entonces, es muy importante preguntar el inicio de la vida sexual, ¿sí? El inicio de la vida sexual en México en promedio para un hombre ahorita es de 13 años, para una mujer es de 12 años. ¿Sí? Entonces, no se sorprendan, ¿no?
de que ustedes hagan su historia clínica de alguien de su casa y les digan, no, pues yo empecé a tener vida sexual a los 15 años. Y a lo mejor ustedes nunca han tenido y dicen, papá, mamá, ¿cómo pasó eso? ¿Verdad? No, pues es normal, no se estresen. ¿Sí? Obviamente que es muy importante identificar qué método de planificación familiar usan en caso de que estemos hablando de un paciente adolescente o adulto, ¿sí? ¿Cómo lo usa? Sí, ok, no, pues es que usa hormonal inyectable, usa pastillas, usa Mirena, usa el parche, usa cómo lo usa, ¿sí? Es muy importante identificar, ¿sí? Cómo es que lo está usando. La orientación sexual también es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos da pauta a nosotros para no ofender a nuestro paciente, ¿sí? Con alguna pregunta mal hecha. Entonces, siempre hay que preguntar qué orientación sexual tiene mi paciente. ¿Me sacó de la presentación o sí la ven? No, sí se ve. Sí, la veo. ¿Sí? Ah, ya. Perdón. Es que yo fui el que se salió. Entonces, es muy importante, ¿sí? Ahorita, pues bueno, ya lo tenemos que preguntar si sostienen relaciones sexuales de alto riesgo, ¿sí? Si son multitudinarias, múltiples parejas, todo eso, ¿sí? Tenemos un repunte de pacientes con enfermedades de contagio sexual increíble, ¿no? La hepatitis B, la hepatitis C, el VIH como por sí solo están repuntando, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a la idea de preguntar más minuciosamente, ¿sí? Obviamente también en los andrológicos, alteraciones de la libido, ¿sí? Si han padecido obviamente enfermedades de transmisión sexual, generalizando para ambos, ¿sí? Para ambos pacientes, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y hay que hacer mucho hincapié, ¿por qué? Porque muchas veces lo tomamos a la ligera, ¿sí? Una verruguita, por muy pequeñita que sea, cuidado, ¿sí? Hay que hacer mucho hincapié en las detecciones, ¿sí? Ok, ya tuvo relaciones, bueno, perfecto. Ya fue a hacerse su detección, mujer, ya fue a hacerse su citología vaginal, su Papá Nicolau, ¿sí? ¿A qué edad se debe hacer un Papá Nicolau, jóvenes? A partir de la primera relación sexual, ¿no? Muy bien, Es- perfectamente bien contestado, ¿sí? Al mes de haber tenido una relación, vayan a hacerse su Papá Nicolau, damas, señoritas. Esto es básico, ¿sí? Tuve una alumna aquí ya hace algunos años, me dio mucha tristeza, ¿sí? Porque en su primer contacto, ¿sí? Le pegan el virus del papiloma humano, ¿sí? Del genotipo 18, y tuvo una displasia horrible, terminó en tratamiento, terminó en conificación. No, le fue pésimamente mal a la niña. ¿Sí? Y se dio cuenta hasta que empezó a tener secreciones, etcétera. O sea, ya habían pasado 8 o 9 meses de eso, ¿no? Entonces, y muy probablemente no va a tener hijos, no va a poder tener hijos por el daño que tuvo. ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, cuídense, háganse sus detecciones a tiempo, ¿sí? Todo tipo de detecciones, ¿sí? No solo el Papá Nicolau, háganse su detección de diabetes, háganse su detección de hipertensión, háganse su toma de peso y talla para que saquen su índice de masa corporal. De repente, chéquense los lípidos, ¿sí? Porque ustedes comen demasiadas cochinadas, ¿verdad, Monse? Entonces, hay que cuidarlos, jóvenes. De ¿Sí? repente nada más. Nada más. Entonces, hay que cuidarse, jóvenes, ¿sí? Todo este tipo de detecciones hay que realizarlas, ¿sí? Sí, ustedes son una generación más frágil que nosotros, yo no entiendo por qué, ¿sí? Y ustedes se me enferman con más facilidad que lo que yo me enfermaba a su edad, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Hacer sus detecciones oportunas. ¿Sí? Andrológicos específicos. ¿Qué le vamos a preguntar a un varón? Priapismo, ¿sí? Alteraciones en la erección o en la eyaculación, si hay una secreción uretral, si hay dolor testicular, si hay alteraciones escrotales, si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual.
ginecobstétricos específicos, ¿sí? La menarca, la telarca, la pubarca, ¿sí? ¿Alguien que me diga qué son? Cuando inicia tu periodo, ¿no? Menstrual, el menarca, Ajá. el, no sé los demás. Bueno, los partos y los abortos, pues sí, los Ajá. conozco, pero los demás no. El ¿No? del arca. ¿Alguien que me diga qué es menarca? ¿Ya lo están buscando en internet? ¿Qué no es cuando el periodo se pausa por cierto tiempo? No. ¿No es el primer periodo que tiene una mujer? Es un Exactamente. desorden. Su primer El, menstruación, señorita. Ay, señorita, ya me están preocupando. no, Sí pero llevan el bien sus telarca. cuentas, ¿no? No, la menarca. Primero menarca, pues vamos por orden. Ah, Sí, sí, o sea, menarca. La primera menstruación es muy importante. ¿Por qué es importante, señoritas? Porque marca hasta cuándo va a acabar, ¿no? O algún desorden. A ver, Porque es indicador de, por ejemplo, si, o sea, bueno, qué tipo de desorden puedas tener hormonal si inicias muy temprano o muy tarde, ¿no? defina temprano y defina tarde, Elisa. Por ejemplo, tarde después de los 15 años y temprano antes de los 11. Un poquito más abajo. 9 años. Ok. Sí, 9 años. Entonces sí estamos de acuerdo en eso. Sí, que es muy importante identificar la primera menstruación. ¿Por qué? Porque nos va a dar idea de algunos padecimientos que pudiera tener mi paciente asociados a una primera menstruación muy temprana o muy tardía, como tiene razón su compañera, ¿sí? Hay otras patologías no asociadas a problemas hormonales, pero que tienen que ver también con el pronóstico de la enfermedad, con que hayan empezado antes o empezado después la menstruación. Una de ellas es la escoliosis en la mujer. Sí, una escoliosis sabemos que va a avanzar en una mujer cuando te dice que tuvo una menstruación su primera menstruación después de los 15 años y llega por una escoliosis y dices, ah, caray, este paciente probablemente va a seguir avanzando los grados de escoliosis, ¿sí? Tan solo por el puro hecho de que te dicen que empezó tarde la menstruación, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Qué es la telarca? Cuando crecen las mamas, ¿Cuándo qué, perdón? que se desarrollan las mamas. Es la Sí. última, ¿no? La última menstruación. Ah, sí, a ver, ¿quién da más? Ay, ¿dónde está? Tun. Ay, por aquí dejé. Hay un libro que se llama Libro de Diccionario de Términos Médicos, jóvenes. ¿Sí? Y ahorita ustedes están en su casa, tienen a Siri y a Alexa y a Google para que les digan. Díganme qué es la telarca. ¿Es el es inicio el del desorden. crecimiento mamario? ¿Dónde? ¿Qué Ya dice nos Google? dijo que es el desarrollo de las mamas. Exactamente, sí. Pero es que no se ponen de acuerdo, lo dicen con duda. Díganlo, sí, con certeza, sí. ¿Qué es la pubarca? La La primera aparición aparición del del vello. vello púbico. Exactamente. Gestas pues, son los embarazos, ¿verdad? Es muy importante que pongan cuántos embarazos ha tenido la paciente, ¿sí? ¿Por qué? Hay varias patologías asociadas con el haber tenido más de 3 embarazos y con el nunca haber tenido embarazos, ¿sí? Las que son nulíparas o que sean multigestas a partir de 3 embarazos, hay patologías que se asocian a ese tipo de condiciones de la paciente. Entonces es muy importante. Ha tenido 3 embarazos, es gesta 3, ¿sí? Ha tenido 4 embarazos, gesta 4, ¿sí? Y hay que hacer la diferenciación. Ok, tuvo 3 embarazos, pero uno fue parto, uno fue cesárea y uno fue aborto. Entonces, para uno, cesárea 1, aborto 1, ¿sí? O los 3 fueron partos, o los 3 fueron cesáreas, o los 3 fueron abortos, se cuentan, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos gemelares? ¿Cómo se ponen? También se cuenta por uno.
Y así, ¿no? ¿Sí? ¿Sería una gesta? Se pone una gesta. ¿Y después? Y los productos, no sé. ¿Es una gesta 2 paras? Pues sí, ¿no? Sí, porque pues, si fue parto, pues salieron 2 escuincles por ahí abajo, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 partos. Pero obviamente vamos a hacer la especificación de que fue un parto gemelar. ¿Sí me entienden? O sea, dentro de los embarazos ustedes ponen 3 gestas y ponen ahí 1 gemelar. Entonces, para darnos una idea de por qué se van a modificar. ¿Sí? Entonces, es muy importante que pongan esto. Si la paciente ha tenido dismenorreas, amenorrea secundaria, amenorrea primaria, hay que ponerlo. ¿Sí? También es importante aquí algo. ¿Qué falta?